Hoy vamos a sumergirnos en el análisis de la química de las palomitas de maíz. Si lo pensamos bien, la experiencia es total. El olor que inunda todo, ese sonido tan característico, hoy vamos a desconstruir ese momento. Nuestra misión es entender todo el viaje, desde la primera molécula de aroma hasta la física casi violenta que ocurre en ese pop. ¿Listos para desarmar el misterio? Empecemos por lo primero que nos llega, que siempre es el aroma. Antes de probarla, ya la estamos saboreando con el olfato. Es un olor que te transporta al cine, a una tarde de películas en casa, y resulta que esa firma olfativa tan potente tiene un responsable principal. Una molécula que es la estrella del show. Se llama 2-acetil-1-pirolina. Y lo más curioso es que su descripción es literalmente aroma tostado similar al de las palomitas. O sea, como si hubiera nacido para esto. Es fascinante. Nuestro cerebro es una máquina de crear atajos, de asociar, y ha creado una conexión neurológica tan, pero tan fuerte, que al detectar esa molécula, la reacción es inmediata. Esto huele a palomitas. Es la firma olfativa casi perfecta, pero lo más interesante no es solo ella. No trabaja sola. La experiencia completa es más como una sinfonía, y esta es, digamos, el violín principal. Me gusta esta analogía, la de la orquesta, porque acá la química se pone divertida. Está también una molécula que huele a fritura, el EE2,4 decadenal. Bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero luego hay otra que si la olemos sola, huele a café tostado. Se llama 2-furfuriltiol. ¿Quién iba a pensar que un toque de café es parte del secreto, no? Exactamente ahí está la magia de la sinergia química. Aislados, algunos de estos compuestos no nos recordarían para nada a las palomitas, para nada, pero juntos, en las proporciones correctas, crean esa ilusión perfecta. Y muchos de estos aromas más complejos nacen de un proceso casi mágico, llamado la reacción de Maillard. Pero, ¿qué es exactamente esta reacción? En palabras sencillas, es la química del dorado delicioso. Es la reacción que ocurre entre aminoácidos y azúcares cuando aplicamos calor. Es el responsable del color y el sabor de la corteza del pan, de un buen filet de carne sellado, del dulce leche y, por supuesto, de estas notas tostadas de las palomitas. No es solo un proceso, es más bien una cascada de reacciones que crea cientos de compuestos nuevos que no estaban ahí al principio. Es la alquimia de la cocina, básicamente. Ahora hemos hablado del aroma natural, pero hay otro universo, el de las palomitas de microondas o las del cine, con ese olor a mantequilla tan intenso, casi abrumador. Eso no puede ser solo la reacción de Maillard, ¿no? ¿O sí? La respuesta es no, para nada. Ahí ya estamos en el terreno de los saborizantes artificiales. Para conseguir ese perfil de extra mantequilla, la industria usa principalmente dos compuestos. La 2,3-butanodiona, que es mucho más conocida como diacetilo, y la 2,3-pentanodiona, pero el diacetilo es el rey. Es la molécula que nuestro cerebro interpreta como el sabor y aroma más puro de la mantequilla. Y es increíblemente efectivo. Pero este punto nos lleva a un lado mucho más oscuro de la historia, algo que se conoce como pulmón de palomitas de maíz. Es un dato que, la verdad, te deja pensando. El término técnico es bronquiolitis obliterante. Es una enfermedad pulmonar grave y lamentablemente irreversible. Se descubrió en trabajadores de fábricas que producían estos saborizantes. Hay que imaginar lo que es estar expuesto no a una bolsa de palomitas, sino a nubes de diacetilo en polvo o vaporizado durante 8 horas al día, todos los días. Al inhalarlo en esas concentraciones industriales, el compuesto causa cicatrices en las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones. Las obstruye permanentemente. Qué increíble que algo que asociamos con algo tan rico e inofensivo pueda tener ese lado. Supongo que eso obligó a cambiar las cosas en la industria, ¿no? No es algo de lo que se hable mucho. Definitivamente fue una llamada de atención muy, muy seria sobre la seguridad laboral. Llevó a que se implementen controles muchísimo más estrictos, mejores sistemas de ventilación y el uso obligatorio de barbijos y de equipos de protección. Es el ejemplo clásico de que las dosis hace al veneno.
Para quien consume palomitas de vez en cuando, el riesgo es prácticamente inexistente, pero nos recuerda que detrás de cada producto hay un proceso industrial y gente trabajando y su seguridad es primordial. La química no es ni buena ni mala. Todo depende de la dosis y del contexto. Y bueno, hemos hablado de la química del aroma, del sabor, pero nada de eso importaría si el grano no hiciera su gran truco de magia. Y eso nos lleva al evento principal, a ese sonido, al pop, que es exactamente lo que explota ahí adentro, para pasar de ser una piedra dura a esa nube blanca y esponjosa. La respuesta importante es agua y presión, pero los detalles son la clave. No cualquier grano de maíz sirve. El que usamos para las palomitas es una variedad especial. Tiene dos características fundamentales. La primera, un contenido de humedad muy específico, alrededor del 14%. Y la segunda, que es la verdadera clave, es su cáscara, el pericarpio. Es excepcionalmente dura y lo más importante, no es porosa. Funciona como un sello hermético, o sea que el grano es básicamente una pequeña olla a presión diseñada por naturaleza. Esa es la analogía perfecta para esto. Cuando calentamos los granos a la temperatura ideal de unos 180 grados Celsius, el agua que está atrapada en el centro del almidón empieza a calentarse, pero como no tiene a dónde ir, no hierve a los 100 grados. Se convierte en vapor supercalentado y la presión dentro de ese diminuto contenedor empieza a aumentar de una forma descomunal. Y se preguntarán de cuánta presión estamos hablando. Estamos hablando de que puede alcanzar hasta 9 atmósferas de presión. Esos son unas 135 libras por pulgada cuadrada. Para darnos una idea, es más del triple de la presión de la llanta de un coche. Toda esa fuerza contenida es algo que nos cabe en la uña y llega a un punto en que esa estructura de la cáscara simplemente no puede más y cede. Hay una falla estructural catastrófica y se revienta. Y ese es el pop. No es el grano chocando con la olla, es el sonido de la propia explosión. Es la onda de sonido que se genera por la fractura violenta del pericarpio. Pero la explosión es solo el catalizador. Lo que pasa justo después es lo que crea la palomita. Adentro del grano, a esa temperatura, el almidón ya no es un polvo. Se ha transformado en una especie de gel sobrecalentado, fundido. Y cuando la olla a presión revienta, esa masa de almidón gelatinoso es expulsada violentamente hacia afuera por la fuerza del vapor. Al chocar con el aire que está a una presión y temperatura mucho más bajas, se expande y se solidifica casi instantáneamente. Es como una espuma que se endurece en milisegundos, antes de que pueda colapsar. Esa solidificación ultra rápida es la que crea la estructura crujiente que tanto nos gusta. Y esto me lleva a una pregunta que siempre he tenido y que seguramente ustedes también. ¿Por qué no se puede agarrar granos de un choclo, de un elote o maíz, como lo suelen llamar, y hacer palomitas? También tiene agua y almidón, ¿no? Es una pregunta excelente y la respuesta está en el diseño, en la especialización. El maíz dulce, el elote, tiene una cáscara mucho más delgada, más blanda. Si lo calentas, el vapor de agua se escapa poco a poco. Nunca acumula la presión necesaria para una explosión. Además, su composición es distinta. Tiene más azúcar y menos almidón. Y por otro lado, hay otros maíces muy secos que tampoco tienen esa humedad ideal del 14%. El maíz para palomita es, pues, un atleta especializado. Está genéticamente optimizado para una sola cosa, explotar de forma espectacular. Wow. Y así que todo esto se reduce a tener la botella presurizada perfecta. Entonces, para recapitular lo que hemos descifrado hoy, la experiencia de un sabor que nos parece simple como el de las palomitas es en realidad una ilusión creada por una orquesta química. Nuestro cerebro no procesa los ingredientes del aroma por separado, sino la sinfonía completa. Y la transformación del grano no es magia, es pura física llevada al extremo. Una lección de termodinámica en una semilla. A menudo pensamos que la ciencia ocurre en laboratorios, pero está en nuestras cocinas en un simple snack. La próxima vez que escuchemos esa cadena de explosiones de pops, vamos a pensar en la fractura del pericarpio a 9 atmósferas
Y para dejar una idea final resonando, hemos explicado por qué los granos explotan, pero ¿qué pasa con los que no lo hacen? Esos granos tristes y duros que siempre se quedan en el fondo del recipiente. Acá la ciencia nos da las pistas. Fue porque su cáscara, su pequeña olla a presión, tenía una microfisura y dejó escapar el vapor lentamente. O quizás su contenido de agua no era el del 14% ideal, demasiado seco para generar vapor o demasiado húmedo. La perfección del pop depende de un equilibrio increíblemente delicado, y esos granos fallidos son el testimonio silencioso de cuán preciso debe ser ese equilibrio para que la magia ocurra.